listo para intervenir, nada menos que el doctor que siempre nos acompaña aquí fielmente, Alejandro Rodríguez Medrano, quien ya está en la línea. Doctor, un gusto escucharlo nuevamente. Muy buenos días. Buenos días, Arturo. Buenos días, Víctor Alca. Buenos días, Buenos días, doctor. Y el pueblo peruano que nos escucha. Y día a día vamos mejorando en cuanto al aprendizaje de nuestros derechos y cómo podemos defendernos para no ser vulnerados lo que verdaderamente la Constitución y las leyes nos otorgan como ciudadano y como ser humano. A la orden. Sí, doctor, una consulta. Hay un liazo ahí en las Bambas, en Huancavelica. No, a uno de los dirigentes y sus abogados los han metido presos y ya están en manos del Poder Judicial. Entonces los campesinos, o sea, están pidiendo que salgan en libertad. Si el proceso ya se está cumpliendo de que están digamos, en el Poder Judicial, ¿cómo se podría hacer ahí? ¿Qué autoridad puede intervenir para solucionar ese problema, doctor, por favor? Mira, Víctor Alca, en primer lugar, todos, sin excepción, debemos respetar la Constitución, las leyes y, sobre todo, no cometer infracciones penales para que se vengan involucrados en estos hechos. Si están involucrados, eso ya es decisión jurisdiccional de la responsabilidad o irresponsabilidad. No se puede forzar, menos aún, bajo presión, a hacer actos ilegales. Ahora, eso es fácil detectar. No se puede permitir si queremos tener un Estado de Derecho. De lo contrario, seguirán haciéndose lo que le da la gana los funcionarios y el ser humano, sin control. Nosotros respeto a la Constitución y a las leyes. De lo contrario, no estaríamos ya en un Estado de Derecho donde se respeten nuestros derechos y además se nos proteja, que es muy importante. Al presidente le hemos emplazado a que ponga orden. Él como presidente si no lo cumplen, mala suerte. Doctor, totalmente de acuerdo. No, pero resulta de que cuando a los campesinos, a los que están por allá en Huancavelica, no les consultan, hacen lo que les da la gana a los gobiernos, los mismos que vienen a explotar las minas. Entonces, en este caso, es una situación bastante embarazosa de que qué va a pasar si los campesinos no lo aceptan, doctor. Por eso, ¿qué se puede hacer por esto? Porque hay un entrampamiento, ¿no? Disculpe que sea tan insistente en eso, doctor, pero ahí hay una trampa. Mira, Víctor Alca, acá no se trata de imponer, acá se necesita diálogo. Primero se escucha cuáles son las exigencias. Si está centrada la ley, el gobierno tiene la obligación de hacerlo. De lo contrario, ahí está el hacer de estos mineros, ¿no?, que son asusados para reclamar sus derechos. Determina el diálogo. De lo contrario, si no se dialoga, tendrán que asumir su responsabilidad política, porque es una responsabilidad política. Así de que habría que exigir que se respete la ley y la Constitución. De lo contrario, esto va a llegar a más y el pueblo es el afectado. No queremos un levantamiento indebido y tampoco un reclamo ilegal. Si está dentro de la ley, tendrá que hacerlo. De lo contrario, vamos a cometer infracción a la ley, a la Constitución. Soy Víctor Alca, asesor político de la Radio Moderna. Doctor, con relación al voto de confianza del gabinete, ahí hay una división también de los grupos políticos que quedan todavía, los resistentes, no le dan el voto de confianza. ¿Qué puede suceder ahí? Cruzado, creo ahí, doctor. Esa es la telefónica, porque no ahí está, ahora sí. las cosas
la que nosotros decimos es la verdad, nada más que la verdad. Y estamos defendiendo que este Estado de Derecho tenga éxito. De lo contrario, seguiremos como estamos, sin control. Se hace lo que quieren, nadie pone orden, hasta la misma presidencia de la República. Entonces, ¿a dónde recurrimos? Tenemos que llamar al Chavo. Sí, a Chavo, a Kiko. El Chapulín. Sin querer queriendo, pues. No, que son cosas que debe hacer el Estado. Mira, para ver nada más el desorden ciudadano. Cada rato balacera, es decir, ya no hay respeto por nadie. Te meten balas y se acabó la jarana. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la seguridad ciudadana? ¿Dónde están los serenazgos? ¿Saben ustedes qué es lo que está pasando? ¿No se han puesto a pensar desde que se unió la policía? Todo este desorden es justamente por esa unión. Antiguamente jamás se ha visto este desorden. ¿Por qué? Porque existía la Guardia Civil, existía la Policía de Investigaciones y existía la Policía de Republicana. Entonces, cada uno tenía su institución y la especialización que hoy día no se tiene. Todos los policías internamente son PNP. Se acabó. ¿Dónde está la especialización? Se pone a un director que inclusive no ha sido... Siempre en una época, nunca voten los viejos porque los viejos tienen consistencia en algo. Explotemos eso. Que se vuelva como era antes. Bueno, esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque he visto resultados. Yo he sido profesor de SUPOL, de la Escuela Superior de Policía. De la especialización. Y cada policía que iba a clases se preocupaba en su área. Hoy en día las áreas son amplias. ¿Ustedes creen que en una cabeza va a caber todo eso? Ni modo. La especialización es muy importante. ¿Para qué? Para que la información que tengan venga pues de la policía especializada, que hoy en día ha ido desapareciendo poco a poco. Así de que una sugerencia nada más para el gobierno y para aquellos que escuchan la radio y se preocupen de que por lo menos hay alguien que lo dice, ¿no? Miren ustedes, nada más tenemos un ministro que ha pertenecido a la Policía de Investigaciones. Él acá tiene que abogar para que exista orden de este dicho de la radio moderna, para poder orientar y defender a una institución que dejó de hacer por impedimento de una norma. Deróguese la norma y cada uno asuma su responsabilidad. Y capacitación y especialización. Ahí sí habría la especialización y serían responsables. Acuérdense ustedes que inclusive mismo Salvador Otoyo, nuestro director, decía: la policía de investigaciones es científica, se saca la verdad como sea. Ya ustedes saben cuál era el procedimiento. O sea, hoy en día pues se le pasa la mano a alguien y se acabó la jarana. Por eso que hay muertos, por eso que la policía no se quiere meter ya. ¿Acaso en estos casos que se ven en la que interviene el policía, mete un balazo, muere y va preso? Entonces, ¿qué garantía tiene el ciudadano, el profesional policía? O sea, tenemos magistrados que ni siquiera usan la razón para poder calificar cuáles fueron las circunstancias y momentos en que y por qué utilizó el arma. Factor importante, ¿no? Muerto y se acabó la jarana. Justamente para eso también está el Código Procesal Penal y el Código Penal que establece en materia penal cuáles son los ilícitos que se califican y qué hechos se califican. Cada dispositivo legal tiene un fundamento
y un hecho que analizar. Se analiza, ni modo, pues. Primero te meten preso y después te investigan preso. Nada más, miren ustedes, y vuelvo a sacar lo mío. ¿Acaso se levantan mis embargos que yo ya cumplí una pena injusta? Bueno, pues, incluso que me saquen la resolución del Congreso que autoriza que se me investigue por corrupción de funcionarios de influencia. No existe, por lo tanto, estuve preso indebido y mis cosas embargadas hasta la fecha. Entonces, ¿sigue el Estado perjudicándome? ¿Qué hace el presidente de la República que tiene una función tuitiva, protectora? Porque él es el director, él es el responsable, por eso he dicho, el artículo 118 le obliga, preciso, venir en cada caso. Hablemos nomás de Toledo, que traiga a colación sobre la extradición. Últimamente salió en los diarios que había sido detenido. La pregunta es, si estuvo detenido, ¿por qué no se detuvo para ser extraditado? Entonces, ¿existe o no existe el mandato de detención por la Interpol? Primera pregunta. El Ministerio Público tiene una responsabilidad tan igual como el Poder Judicial. Y el presidente tiene la obligación de hacer cumplir estos mandatos. Es una burla al pueblo peruano. Y el presidente tiene que pedir la reorganización total tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Y acá tiene una prueba contundente de un presidente de la República, expresidente de la República, que ha cometido ilícitos penales perjudicando al pueblo peruano. Y él tiene la obligación de pedir un informe inmediato cuáles son las causas, porque también es responsable el Ejecutivo, tan igual como el Consejo de Ministros. Lo dice la Constitución y lo dice la propia ley de extradición. Entonces, ¿existe mandato de detención contra Toledo y contra aquellos implicados en que está abiertamente demostrado los ilícitos penales que ha cometido, según los medios de comunicación? Y sigue libre, mientras otras personas están detenidas. Entonces, no se está actuando con la igualdad de la ley. Hay una preferencia, y eso se dice por todos los medios. ¿Por qué Villarán no está presa? ¿Por qué Humala no está preso? ¿Por qué Toledo no está preso? El mismo Alan García no está preso. Kuczynski no está preso. O sea, hay preferencia, la justicia tiene ojos. Ahora sí tiene ojos. Entonces, actuemos con severidad. Que la debe, la paga, se dice un término criollo. ¿Y? No atacó la corrupción, salió a atacar a la corrupción. A mí, portar una foto con el doctor Montesino, preso. ¿Por qué? ¿Acaso me demostraron algo ilegal, algo incorrecto? Yo he sido docente del Ministerio de Guerra, hoy Defensa Nacional, desde el 75 hasta el año 2000. Eso me hace delito. Y con número administrativo y con sueldo. Y como peruano tenía el derecho a colaborar con mi país como lo he hecho y lo sigo haciendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque hay que defender el Estado de Derecho. Todos los peruanos tenemos la obligación de defender el Estado de Derecho. Pero se hace. Si los propios autores estamos viendo que esto está podrido, los funcionarios públicos están haciendo lo que quieren, se manejan en base de que no la tienen, pero así se hace. La propia Constitución establece y obliga que se cumpla con los mandatos y tenga prioridad la Constitución. ¿Lo están haciendo? Pongámonos la mano en el pecho y digamos, sí, señor, se está haciendo, no se está haciendo. Bueno, enmendamos la ruta. Y esto sí merece una reflexión. Los grandes estudios que han permitido, y lo vuelvo a traer a colación, como el estudio GAS según la Comisión Pari, todos estos contratos que han destrozado al país, que le han robado y permitido robarle al país, ¿acaso están presos, procesados? ¿Por qué se protege a estos miserables, perdón la expresión, que le han hecho daño al país? Ugaz Sánchez Moreno jamás fue procurador, porque no prestó juramento en el plazo de los 30 días, y menos aún, lo prestó cuando, el 10 de septiembre del año 2001. Sus actos tienen validez jurídica si no prestó juramento, ni modo. Tiene que devolver hasta el último centavo y al último dólar que recibió,
con compañía y protección en esa fecha de ministro de Justicia. ¿Quién? García Sayán. Tan igual como Popio Olivera, que dio la ley de activos y le daba un artículo del Código Penal. El Estado combate el narcotráfico, no lo protege. ¿Dónde está la escoba? ¿Acaso lo han procesado por haber dado una ley contra el texto claro y expreso de la Constitución? Ese Popio Olivera tiene que pagar y estar preso por proteger el narcotráfico. Y ahí está la ley de lavado de activos. Y nadie dice nada, y el Congreso lo protege. Ahora pues que salga con su escoba a barrer la corrupción, tendría que barrerse primero, tan igual como Ugaz Sánchez Moreno, que le ha permitido ejercer un cargo y siendo abogado, establecidos en la Ley Especial de Defensa Nacional, y dos son procuradores de drogas, Sonia Medina Carbo. ¿Acaso ha alegado algo que esa ley era contra los intereses del Estado? Ahí está la corrupción. En mi proceso el 10/2001 AB, ahí está toda la corrupción, tanto del sistema Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, y todos aquellos que han tenido que ver, en mi caso, jueces que han cometido prevaricato ya han sido ascendidos y se mantienen en el cargo. ¿Quién no maneja esto? Investiguen. Solamente hubo una juez que me declaró fundado un habeas corpus y al día siguiente la separó el presidente de la Corte. O sea, administra justicia, te sacrifica para ser honesto y la corrupción te mata porque te vota. Y prueba de ello es que muchos magistrados siguen trabajando sin haber reactivado su título. Acá el Nacional de la Magistratura, Inés Tello de Ñeco, regresa al Poder Judicial sin haber pasado previamente la evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura, que obligaba que cualquier primero si tiene el título hábil o no, su título sigue inhábil. Y así ejerció la magistratura. ¿Cuántos injustos han sido condenados con la participación de estos magistrados? Y nulo. Probablemente eres un usurpador de funciones públicas y eso es cárcel. Incluso el mandato constitucional dice eso es nulo, nulidad absoluta, no relativa. Y eso no tiene compostura. Y como prueba de ello pongo en colación lo que el juzgamiento de terrorismo con jueces sin rostro, que todos se anularon y el Estado se perjudicó económicamente y tuvieron que hacerse los nuevos juicios por los jueces con rostro. Entonces, doctor, igual acá, ¿cuánto el Estado tendría que pagar cuando aquellos que aleguen la intervención indebida de estos magistrados y siguen cobrando y siguen ejerciendo el cargo y se retiran incluso con ese sueldo? Si no, investiguen ustedes el caso de Trifón, Avelino Trifón. ¿Y acaso él ha sido juez penal o fiscal penal? No, él ejerció el cargo con un oficio de la doctora Blancanelia de Acolán, que lo designó como fiscal de la Junta Suprema en lo civil, y así intervino en mi caso. Un fiscal que tiene una designación en lo civil no puede intervenir en materia penal, porque no está con la capacidad de jurisdicción establecida en la ley. Y así se juzgó, y así se le sigue llamando, y salen aquellos corruptos, digo yo, porque para tener moralidad no debe haber cometido ninguna inmoralidad. Y eso se llama corrupción. Le ha puesto cascabel al gato. Vean ustedes y revisen, ahí está la ley. Pero doctor, usted que está libre ahora, usted que ya cumplió indebidamente, o sea, que se ha cometido un abuso, ¿usted no puede enjuiciar al Estado? Usted tiene su momento. Estoy esperando que se resuelva mi situación jurídica. Desde el 2006 vengo pidiéndolo. ¿Acaso se me hace caso? Ahí está la corrupción podrida. Siguen los del estudio. ¿Quiénes son? San Martín Castro, el mismo Prado Saldarriaga, y todos aquellos secuaces que le siguen. Veamos si están centrados en la ley. Todo debe ser inspectorado ya, porque yo le exijo al presidente de la República que pida un informe, que le diga a los vocales supremos titulares
¿Cuál es la resolución suprema de la sala plena que autorice la creación de las salas transitorias? Y si esos vocales tienen designación dentro de la ley, no hay ninguno. Desde el año 2000 hasta la fecha no existe sala plena de esta autorización. La pregunta es, ¿están centrados dentro de la ley? La respuesta es no. ¿La intervención es debida o indebida? Es indebida. Y como consecuencia de esto, ¿qué es lo que sucede? Están administrando justicia dentro de la... Ya hemos dicho acá que todo se maneja bajo principios de resoluciones administrativas. Nada más, en la apertura del año judicial, el actual presidente de la Corte Suprema ha designado una sala para juzgamiento de altas autoridades. La pregunta es, ¿el artículo 76 de la Ley Orgánica le otorga esa facultad al presidente de la Corte Suprema de sala? ¡No! Eso está establecido en el artículo 17, que no ha sido derogado. Está vigente, del Código de Procedimientos Penales. ¿A quién le corresponde? A la Sala Penal Permanente. Doctor, hablando de preguntas, tenemos una pregunta por el teléfono. Termino un ratito, por favor, Radio Oyente. Con todo gusto. ¿No? Entonces, esto merece una reflexión. Si tenemos un presidente que está cometiendo infracciones constitucionales, ¿se le puede mantener en el cargo? Y ojo, que él intervino en mi caso, como vocal instructor o juez instructor, sin tener autorización de la Sala Penal Permanente. Y él hizo el mismo error. Entonces, ¿sirve o no sirve? ¿Está centrado en la ley? No. Entonces, ¿puede permanecer en el cargo? No. ¿Y todos lo permiten? Entonces, todos también. Y existe una defensa total en la Administración de Justicia. Ese es el motivo por lo cual estoy solicitando la reorganización total del Ministerio Público y la reorganización total de las fiscalías. Entonces, ¿por qué? Sepárenlos a todos y vea usted, suba a los más antiguos de vocales superiores, de jueces superiores y fiscales superiores, y verá usted el resultado que puede tener. La limpieza se hace por casa, todo el mundo barre su casa dentro de sus facultades, y veamos qué cosa pasa. Caso Toledo nada más, ¿por qué lo traigo a colación? Porque si él hubiera estado con mandato de detención, ese no salía de la cárcel. ¿Por qué? Y tiene perdonan la expresión, por no decir la conchudez, y la majadería de todavía ponerse a bailar. Ahí ha salido una tela de redes sociales bailando en plena libertad. O sea, es una burla al pueblo peruano, es una burla al hecho que como respeto debe merecer el pueblo peruano, pero no. ¿Y quiénes son los responsables? Ministerio Público, Poder Judicial, incluso el Tribunal Constitucional y el Congreso de la República, que tiene la obligación, y usted también como presidente de la República, de ver que las leyes se cumplan y los mandatos judiciales se cumplan. Ahora sí, adelante, Radio Oyente, y disculpe usted la demora. Aló, puede ir con la pregunta. Buenos días. Aló. Sí, escucho. Aló, haga su pregunta, señor. ¿Aló? Bueno, seguimos hablando, señor, ya acordó. Bueno, parece que ya se fue. Aprovecharé para hacer una pregunta yo, doctor. Ya, a ver, adelante. Volviendo al asunto de las bambas, se ha vuelto una cosa, es decir, siempre, digamos, el pueblo se levanta, ¿no? Se levanta por motivos A, B. Esta vez está yendo contra las leyes que cierren las pistas, que pongan piedras, qué sé yo. Bueno, no es leyes, como la respetan tampoco los congresistas, ¿no? Bueno, ellos tienen impunidad. Pero ¿qué pasa? Siempre en esta cosa tiene que acabar con la muerte de algún comunero, la muerte de algún obrero. Entonces, recién viene el diálogo. O sea, esto de que haya un muerto se ha vuelto tradicional. ¿Por qué? Mira, Enrique Arturo, no olvidemos que no hay control y hay un desorden. Justamente esta es consecuencia del desorden. Cuando existe una institución, la de que emana el presidente de la República, la cabeza es la que manda. Y tan es así que tiene atribuciones que él las puede pedir, inclusive convocar a sesiones extraordinarias al Congreso, con petitores expresos. Y esa es la confianza. Pero acá no. ¿Por qué sale Cheput a protestar que el presidente cuando tiene problemas quiere cerrar el Congreso? Él tiene toda la facultad de hacerlo.
y acá lo hemos desplazado, que son 2 años de pelea. A uno puede ser vacado por inmoralidad permanente, que está haciendo que no se respeta. ¿Cómo es posible? Miren ustedes nada más un hecho patético y visto por todos. Se está procesando al congresista Viera. La pregunta es, si la Constitución establece el artículo 99 y 100 el procedimiento a seguir en las investigaciones de estos funcionarios públicos, ¿por qué aplican el Código Procesal Penal para investigar a un congresista? Si no ha modificado la Constitución. Por lo tanto, ahí viene el control difuso, tiene o no facultades. Por eso es que estoy exigiendo que se intervenga también al Ministerio Público. Si el tutelar de la acción penal, el que debe respetar como único ente, que se respete tus derechos, lo hace con actos de esta naturaleza. ¿Existe protección? Ni modo. Porque el fiscal de la Nación, inclusive, ya hemos dicho, ¿tiene partida de nacimiento? No la tiene. Prueba porque tengo los documentos a la mano y me permito hablar porque tengo el instrumento público que me dice no ha sido nombrado en vacante. Entonces, si no ha sido nombrado en vacante, la pregunta es, ¿se cumplió con el artículo 81 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que establece solamente con competencia y jurisdicción a 3 fiscales, civil, penal y constitucional, y al fiscal de la Nación, que es el 4º? ¿Por qué hay más fiscales? Incluso se ha atrevido a designar a un fiscal supremo provisional y lo ha puesto en el cargo de la Oficina de Control del Ministerio Público, cuando ese debe ser un cargo, por su ley orgánica, desempeñado por un titular supremo. Entonces, lo que bajo resoluciones administrativas contra el texto claro y expreso de la ley, ya están descalificados. Y el personaje que está descalificado no puede permanecer en el cargo. Es lamentable decirlo, pero ya es tiempo que se ponga orden. Que se levanten mis embargos. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la ley. Si no, veamos el artículo 92 del Código Penal que exige que estos mandatos se cumplan. Cumplida la pena, sea debida, se corta la reparación civil. Y se está cumpliendo con este mandato constitucional. ¿Lo das? De modo. Existe no. Acá te ponen, ahí nomás el caso Bambas, ahí estamos viendo. ¿Se está cumpliendo con la ley? La pregunta es, ¿el Estado tiene derecho a protegerse? Sí. ¿Por qué? Por eso se está mandando para poner orden, que esa es la obligación exclusiva de la Policía Nacional. Entonces, ¿de qué nos alarmamos? Si es un mandato constitucional que debe protegerse. ¿Por qué? Porque las leyes orgánicas y la ley de la policía y la constitución se protege. Por eso es necesario que hagamos nosotros algo correcto, algo por nuestra patria. ¿Ven? Adelante, Víctor Alca. Doctor, tenemos el flagelo de la corrupción, ¿no? Que por todos lados estamos... Dos han sido reelegidos, ¿no? Y resulta que también tenemos 2 alcaldes también reelegidos, Villarán y Castañeda. Entonces, ¿cómo hacer? Porque verdaderamente la Constitución les permite que se reelijan ellos. Y no, se reelegían, ahora ya no, está prohibido. No hay reelección inmediata. ¿Me entiende? O sea, se pueden elegir en cualquier momento de su periodo, pero... La gente ya no quiere reelección. Ya no quiere que los presidentes sean reelegidos porque son los que contribuyen a la corrupción. Enrique Víctor Alca. Sí. La reelección es la continuidad en el cargo. Termina el cargo, la ley no dice nunca más. Si hubieran puesto nunca más, hay que nunca más. Ya no podía ser elegido. Claro, yo lo que le quiero explicar, doctor, a mi manera es de que la corrupción sigue, todo conduce a que debe hacerse un llamado a una nueva constitución.
No, ya ¿no? hemos dicho ya que... Escúcheme pues, entonces ahorita quieren... por favor, doctor, escúcheme. Te escucho, Ahorita Víctor, quieren... otro día así, igualito cuando tú me interrumpes, haces lo mismo. Ahorita, doctor, quieren que el Congreso vea los cambios que se van a hacer, porque se hizo un referéndum, ¿no? Para poder cambiar un poco este sistema en que estamos viviendo. Pero resulta que eso se ha vuelto ya una cuestión, pues, que deja mucho que desear, ¿no? Ya no se confía ni en el presidente de la República ni en el Congreso. ¿Qué hacemos? Es que lo están bombardeando, pues, Víctor. Lo están bombardeando al presidente, pero no tiene los colaboradores que él necesita. Entonces lo hacen patinar. Pero los expertos como usted, pues, yo sé que usted lo ha hecho insistentemente, ¿no? En que se debe hacer un llamado a una constitución. Mira, Víctor, ¿O no, doctor? Mira, Víctor, hasta cuando yo digo de que se revise mi caso 10, 2001 AB y 15, 2003 AB, asuntos varios, lo digo porque yo desde que me procesaron yo he venido discutiendo todo el desorden y todas las maldades que existen en magistrados que están puestos para hacer daño, no administrar justicia. Ahí está. Y prueba de ello que el actual presidente de la Corte Suprema, tan igual como la fiscal de la Nación, están en infracción constitucional y el Congreso no hace nada. Autoridades como estas que están usurpando funciones públicas porque lo califica la Constitución, y lo digo con su texto claro y nombre, ¿y por qué ocupas un cargo? Entonces, están haciendo lo que quieren y nadie pone orden. Lo digo con conocimiento de causa. Y el Congreso se cree, pues, perdonen la expresión, prepotente, que le corresponde fiscalizar y sancionar. Si viera, por ejemplo, no conoce su reglamento ni la Constitución, ¿por qué automáticamente debió haberse opuesto a que el fiscal intervenga? ¿Por qué? Porque la Constitución no ha sido modificada. Cuando sea modificada la Constitución, ahí ya reciente está debilitada la Constitución. Pero frente al mandato constitucional, si no veamos el artículo 51 de la Constitución, el respeto a la Constitución y después las normas de inferior jerarquía. Pero no, acá se nombra, se designa y se hace bajo resoluciones administrativas, e inclusive se impone. Háganme el favor. Majadería, tanta corruptela. Metan preso a quien debe meterlo, pero sea la justicia que lo determine. Pero no, ahora la justicia tiene ojos, tan igual como el Ministerio Público, no es ciega. Quien la debe la paga, ¿no dicen? Bueno, pues. Pero no hagamos escarnio haciendo noticias con actos indebidos e incorrectos. ¿Para qué? Para hacer noticias y distraer al pueblo. Y el pueblo ya se olvidó de los casos emblemáticos de la corrupción y de los casos emblemáticos en que le han robado al Estado, como los grandes estudios. Son 27 grandes estudios. ¿Y por qué no sale la red en el comercio a ver la red del pulpo que tiene que ponerse en la cabeza Hugo Sánchez Moreno y su estudio? Y todo el robo que le ha hecho al país, que me demuestre que prestó juramento dentro de los 30 días y que me demuestre que, ¿cómo se llama?, que estaba legalmente. Y debe estar preso, ese es su sitio, preso. ¿Por qué? Porque ha hecho uso y abuso de ese poder. Incluso si se atreve a hacer un libro, ese libro tiene validez jurídica, le ha robado al Estado. ¿Por qué? Porque ese libro no tiene fundamento constitucional y legal. Que me saque la resolución suprema, a ver, o resolución ministerial o directoral, que lo autoriza a intervenir en mi caso. ¿Lo hay? No lo hay. ¿Y cuántos más están en este problema? Y si ha enriquecido a costa del Estado, tendrá que devolver todo. Esa es la obligación del presidente de la República y del Congreso, proteger al Estado de estos robos. ¿Lo está haciendo? Ni modo. Y Toledo disfrutando sus vacaciones cuando dio la ley 27765, ley penal contra el lavado de activos. ¿Quiénes la suscriben? Toledo y Fernando Olivera Vega, como ministro de Justicia. Y vean ustedes, le voy a leer. Artículo 8, norma derogatoria. Deróganse los artículos 296A y 296B del Código Penal. Esta ley derogó dos dispositivos legales.
¿Y por qué? ¿Cuáles son los fundamentos de hecho y de derecho que contiene esta resolución? No, de frente lo derogó. Y aquí sí hay una responsabilidad por narcotráfico contra el presidente y lo traen de dos patadas. Disculpen la expresión, pero lo traen de dos patadas porque es un término criollo. Tanto a él y lo procesan a Vegas, a este Popio Olivera, Fernando Olivera Vega, a la cárcel, tendrá que pagar, y que salga después con la escoba, un hecho punible, que ha violado el artículo 8º de la Constitución. El Estado no protege el narcotráfico, lo combate. Y acá, sin exposición de motivos, ¿por qué se deroga estos dispositivos legales? Derogada la ley, queda sin efecto la sanción. A ver, ¿qué me dicen? Doctor, Víctor Oca. Doctor, hay una situación que viene usted mencionando y que a nosotros nos interesa ampliarla más con relación a la persona. Si la prensa está en manos de unos cuantos nomás, ¿cómo es que el país puede esperar, ¿no?, de que haya justicia en este país si unos cuantos nomás tienen en poder y cuando quieren destruir a una persona lo hacen? De las redes sociales que están en los WhatsApp, están en el aire y te mandan los datos, que inclusive te orienta cómo está el país o cómo están los países. No necesitas ya de los día le encuentras ahí. ¿Cómo subsisten? Ahí está pues la culpa y responsabilidad del Estado, que les ha vuelto a dar la concesión. ¿Qué hace Canal 7 y qué hacen los medios de comunicación de Radio Nacional? Todos tenemos que colaborar con el país, todos tenemos que levantar este país. Es nuestra obligación por mandato constitucional. No es que se me ocurra. Nosotros estamos leyendo la Constitución y las leyes, y el pueblo tendrá que sacar sus conclusiones si están en lo correcto o no. Y es muy importante, por eso son estas charlas así. Y me someto a las preguntas, porque todo está escrito. Todos estamos protegidos por la Constitución y la ley. Que la vulneren los funcionarios públicos, que hagan lo que quieran, bueno, pues hay una imposición. Y eso también se denuncia. Ahora vamos a ver si tienen eco o no tienen eco. O hay una asociación ilícita para delinquir, que existe la protección entre ellos mismos, no pasa nada, todos se cubren. ¿Cómo está saliendo ahorita lo de Becerril, está saliendo lo de otro más, etcétera, etcétera? Estamos viéndolo. ¿Por qué? Porque el pueblo está reaccionando. Tú mismo lo dijiste, tú eres un luchador social, que inclusive te ha metido palo también encima en la cabeza, me estabas contando. ¿Y cuál es el resultado? Derecho a hablar, porque tú has sido un sacrificado de la vulneración de tus derechos y del derecho de los demás, de los obreros y los trabajadores. Doctor, tiene una llamada. Salvador Otoya, el hechucero, te tiraba amanecidas y él le recogía todo lo que pasaba en la noche, y en el día ya los diarios lo sacaban. Tiene una llamada, doctor. Sí, adelante. Aló, buenos días. Adelante, por favor, la pregunta. Buenos días, con toda la mesa. Saluda Jorge Borges al doctor Alejandro Rodríguez. Buenos días, Jorge. Doctor, acá hay algo criminal. Bueno, el Perú es una corporación de delincuentes al 80% en todo lo que es el asunto reside en que los panamericanos se están desarrollando y está siendo entregado como culminado. O sea, ya no tienen responsabilidad absolutamente de nada. Y acá el señor Orbegoso, que es un arquitecto guerrero Orbegoso, declara que no los técnicos de la municipalidad, tampoco del regional. Nadie ha revisado las zapatas si es que realmente tiene las bases correspondientes. Son, ojo, 7 pisos, 14 edificios. Y si se muere un terremotito chiquito, como está en Arenal, y no han hecho las zapatas respectivas, no le han dado el movimiento axial en el llenado de técnico de cemento. Responde si firme el viceministro de Transportes. El único responsable no va a ser el general Rabanal. No va a ser él. Él firma simple y llanamente, sin darse problemas, con otro individuo, acá está Niejau, que es el que maneja toda la dirección. Entonces, si un tal Extremadoiro,
que por el tribunal, por el Viceministerio de Transporte y Comunicación. Entonces, ¿quién se hace responsable cuando va a manejarse los ascensores? 8.000 tipos diarios lo van a usar. Y no ha sido entregado, o sea, ellos piden culminación sin que nadie, y ni la prensa lo haya publicado. Muy amable. No, tienes razón, Jorge. Aquí hay una responsabilidad no solamente profesional de los ingenieros, incluso el Ministerio de Transporte debe, con su puesta en conocimiento de estos hechos que son gravísimos, ¿qué pasaría si se cae el edificio con toda la gente adentro? Y esta es una responsabilidad no solamente del Ministerio Público, que debe hacer la denuncia en la investigación previa, con informe del Colegio de Ingenieros. Y esto, te felicito, Jorge, porque de verdad, por el pueblo peruano, como otros más que llaman y se preocupan por el Estado, dentro de su capacidad de profesionalización. Y esto sí, de verdad que preocupa, porque los panamericanos, oye, va a venir gente de todas partes. ¿Qué pasaría si hay un desastre de esta naturaleza, estando ya advertido? Esa es la situación. Si ignoraba, bueno, pues, pero estamos viendo que estos hechos ameritan una investigación previa, y acá le corresponde al Ministerio Público intervenir de oficio. No necesita denuncia penal o puesta en conocimiento. Ya esta es una difusión, creo que salió en el diario Expreso, creo. Y eso, de verdad, que merece atención del Estado peruano, tanto del Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. De lo contrario, si hay una componenda, porque puede haber una componenda de recibir sin haber concluido, gravísimo sería estos actos, que deben ser sancionados con la severidad de la ley, porque no se puede tolerar ni permitir, ¿no?, a priori, que existan o se provoque la muerte indebida de personajes que no la deben ni la temen, sino por la irresponsabilidad de las autoridades. Se exige que la autoridad intervenga. Muchas gracias, Rayo Yo. Doctor, ¿qué experiencia, de acuerdo a su experiencia, los fiscales acaban de entregar 4 casos de investigación de la bajada? El juez Camacho ha sido la que ha recepcionado, pero Lecaros la ha dividido en 4 partes, en cada caso una parte. ¿Qué opinión tiene con respecto a esta investigación que se va a hacer? Porque de lo contrario, bueno del juez, no puede procederse a interrogar a todos los testigos. Mira, Víctor Alca, el presidente de la Corte Suprema no tiene autoridad jurisdiccional, solamente tiene autoridad administrativa. La pregunta es jurisdiccional o es administrativa? Si es jurisdiccional, lamentablemente debe ser separado del Poder Judicial, inmediatamente ir con su proceso penal, por disponer, y se sanciona la infracción a la Constitución. Acá no se trata de poner porque me da la gana, no. Él tiene que ceñirse a la Constitución y a la ley. De lo contrario, mira nada más. Veamos tu resolución número 1 en la designación de las componentes de las salas. Desde ahí ya está en infracción constitucional, que ese ya debe ser separado del Poder Judicial y con su proceso penal abierto y su responsabilidad punible. ¿Por qué? Él tiene la obligación de cumplir las normas, así le pese a quien le pese, para eso asumió un cargo. Y si no está en condiciones ni preparada para eso, debe dar un paso al costado. Esa es mi recomendación. Gracias. Otra llamada telefónica tiene, doctor, por favor, aquí está. Aló, buenos días. Adelante. Sí, aló, buenos días, adelante. Aló, buenos días, amigo de Radio Moderna. ¿Qué les parece esto de que PPK, en vez de resolver los problemas, que hay bastantes en el Perú, se pone a jugar deporte, ¿no? O sea, hacer deporte. O sea, que para él no... para él, supuestamente, los problemas están resueltos, ¿no? La delincuencia, que ha ido en aumento con lo que hasta gente venezolana, ¿no? Que han venido, creo que Maduro, para darnos más al país. O sea, ¿qué les parece esto? O sea, de la frivolidad de este gobierno de Vizcarrata, señor?
Mira, acá Adelante, doctor. se está haciendo lo que quiere. Está bien que el país lo acoja extranjeros por la fraternidad que existe entre países. Automáticamente se corresponde a migraciones y en este caso es una responsabilidad del Ejecutivo estos hechos. Acá no ha habido un filtro de selección, o sea, tú has sido condenado, no puedes entrar, tú estás procesado, te has escapado, o sea, estás como un refugiado perseguido. Entonces aquí automáticamente debe ser reportado, porque la ley lo permite. Pero no se está actuando con respeto a la ley de extranjería, ni mucho menos con la permisibilidad que te da la ley para que el país te acoja. Y ese es el resultado. Intervenido automáticamente debe ser reportado, porque es listo. Dime, Víctor. Sí, doctor, lo que pasa que acá, a través de nuestro director, del jefe de las perillas, estamos ya terminando todo esto, pero lo único que le podría, a través de su experiencia como juez, no como autoridad que ha sido usted, y para nosotros sigue siendo. Y como canario también, ¿ah? Ajá. Entonces, ¿qué pasa, doctor? ¿Cómo ve usted ahorita la situación que se está presentando en el Perú, en la parte judicial? Mira, mientras no se ponga orden y exista la reorganización, seguiremos igual. No hay protección. Todos los meses para que se levante mis embargos, nada más. ¿Acaso se atreven a resolver, inclusive deducido a cuestión previa, porque no hay mandato legal ni constitucional para que se me haya procesado? Lo resuelven y eso está permitido en el Código Penal, está protegido en la Constitución. En materia penal, la Constitución dice: debe ser debidamente calificado y expreso y con pruebas objetivas. ¿Dónde está la prueba? ¿Lo han demostrado? No. ¿De balance patrimonial? No. ¿En qué caso de emblemático se ha intervenido? No existe. El mismo doctor Montesinos dijo cómo manejaba el sistema judicial y político del país. Está en sus declaraciones en el Congreso. Incluso intervino en mi caso en el 15. Y dijo también que había servido al presidente de esa fecha, que era Hugo Sibina, que recibió dinero. ¿Acaso se ha investigado eso? Ahí está escrito, ahí están las actas. Nadie dice nada, todo se calla. Incluso Avelino Tribún, ¿acaso tenía autoridad para intervenir en mi caso? Y lo llama como emblemático y fiscal de la Suprema. Él no debió haber ocupado esos cargos porque él era fiscal adjunto, y el fiscal adjunto solamente podía intervenir en un caso específico por impedimento de su titular. Lo dice la propia ley orgánica. Y le dieron despacho. Esto se llama corrupción y debe estar preso. Tan igual como aquellos que han burlado la ley. ¿Por qué? Porque es necesario que se ponga orden y el señor presidente de la República tiene la facultad de hacerlo. Si no, veamos el artículo 8. Lo vaquen, porque lo pueden vacar, lo pueden fabricar. Ya está la musiquita, te lo agradezco, Elías, pero de todas maneras déjame terminar. Entonces, estas cosas y estos detalles es necesario que se sepa. ¿Por qué? Porque la prensa lo calla. Y esto no se sabe. No digamos más cosas que verdaderamente nos preocupan para que exista orden y respeto a la ley y a la autoridad, que no se está respetando. Muchas gracias, buenos días. Día en la cual nos sentimos protegidos por el Hacedor. Muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Disfrutando Gracias, y los doctor. felicito por la valentía en la que venimos obteniendo estos hechos. Lo Incluso extrañamos, por riesgo de doctor. nuestra propia vida. Vaya a tomar desayuno, lo extrañamos. No puede comer chicharrón porque si no se da la diabetes, por si acaso. Así es. Aquí todo está prohibido ya. Sí, se sube el colesterol. Ajá. Gracias, hasta luego.